Hola a todos, soy el doctor Andrés Tobilla, siendo receptivo, ¿sí? Y obviamente está este tema que estamos tratando, que justamente es el de la prevención de recaídas. Saberse una persona que está en constante cuidado de no recaer, pero no de una manera, digamos, miedosa, ¿no? Sino de una manera amable consigo mismo, como queriéndose, como siendo su propio amigo, nos lleva justamente a dar un grado de aceptación mayor a lo que somos, ¿verdad? Me prevengo de caer en conductas y cuando me prevengo de ello, me acepto. Y luego, bueno, está esta otra dimensión de la adherencia al tratamiento, que implica el compromiso para el cambio, la constancia que tenemos que aplicar de manera consistente, ¿verdad? O sea, ser constantes, pero con una fuerza determinada que no nos agote. Y la independencia, que la independencia no quiere decir una actitud egoísta, la independencia no quiere decir una actitud de aislamiento, sino la independencia quiere decir no establecer lazos de dependencia por manipulación, por miedo, ¿verdad? Sino en realidad tratar siempre de tener un espíritu cooperativa. Sí, ni tampoco, ¿verdad?, generarle dependencia a los demás. A mí también eso me parece muy importante, no generarle dependencia a los demás en un proceso de recuperación. Y luego, como una tercera dimensión de la recuperación de las adicciones, pues tenemos a la resiliencia, ¿sí? En donde tiene mucho que ver la resignificación de lo traumático, donde se dan estos procesos de metabolización psíquica que nos llevan de la sensación a la emoción y de la emoción al sentimiento. Y luego, pues obviamente la capacidad de poder generar nuevas ideas, porque bueno, existen elementos depresivos, o sea, núcleos depresivos muy importantes en las personas con problemas de adicción, y el hecho de que podamos lograrnos generar nuevas ideas para nuestra vida, pues sí, esto puede tender o puede tener una implicación positiva para el cambio, ¿sí? Luego, pues está también la sublimación, ¿verdad? En donde los instintos, tanto el instinto tanático como el instinto libidinal, encuentran nuevos cauces que no sean autodestructivos o que bien sean más adaptativos. Y dentro de esto, pues obviamente están los principios espirituales y la gratitud y el servicio desinteresado. Y luego, bueno, se encuentra además dentro de la resiliencia esta capacidad intuitiva donde se comprende a la curiosidad, a las, digamos, capacidad de tener un pensamiento creativo y darse cuenta de que gracias a la creatividad, de que gracias a la curiosidad, podemos generarnos para nosotros mismos mejores condiciones de vida, de bienestar. Entonces, sí, hay muchas formas que la verdad, la recuperación de las adicciones otorga, ¿verdad? De muchas maneras, digamos, cambios que de pronto nos sorprenden. Y claro, o sea, para poder lograr esas gratas sorpresas del proceso de recuperación, pues sí, sí necesitamos prevenirnos de la recaída. Por ejemplo, saberse que uno está en proceso de cambio positivo es una manera de prevenir recaídas. Saber que uno tiene que cambiar de lugares y de personas, cambiar de vínculos, incluso de relaciones tóxicas familiares, también es una forma de prevenir un proceso de recaída. Saberse una persona que es útil, que se manifiesta con felicidad, gratitud, con buena disposición hacia los demás, pues también es una forma de prevenirse de una recaída. Pero vamos, hay algo bien importante en todo esto, ¿verdad? Que el compromiso de cambio sí requiere del alejamiento de la agresividad,
tanto hacia los demás como hacia uno mismo. Uno no puede mantener una actitud agresiva innecesaria totalmente cuando uno está en un proceso de cambio psíquico, ¿sí? Me parece que la agresión es un elemento muy importante que se tiene que metabolizar en un proceso de recuperación. Y bueno, pues también nos podemos en un momento dado eh, topar, ¿verdad?, con esa situación muy característica de las personas que se niegan después de un tiempo de estar limpias a seguir asistiendo a los grupos de autoayuda, lo cual es verdaderamente un error. O sea, ¿por qué? Porque el grupo de 12 pasos nos proporciona de una manera muy eficaz y además muy económica la debida identificación con otras personas que están teniendo cambios positivos, pero también proporciona la interpretación, dicho esto desde el punto de vista psicoanalítico, de la identificación proyectiva que se da muchas veces en las personas con trastornos graves de personalidad que justamente tienden a desarrollar adicciones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a que la identificación se da cuando yo escucho a otra persona dentro del grupo y me identifico y me doy cuenta que está pasando esta persona por un proceso similar al que yo tengo y que la manera en que él manifiesta, no sé, la solución, la forma en la que está abordando una determinada problemática, etcétera, o la forma propiamente en que practica determinado paso de recuperación, pues si yo me identifico con él voy a tratar de hacer, ¿verdad? Lo que él mismo hace para mejorar. Y por el otro lado, cuando a mí me escuchan, ¿verdad? Pues todo lo que yo relato en el grupo, esta llamada catarsis, esta llamada experiencia, esta fortaleza que se comparte, ¿verdad? Esta esperanza que también se comparte. Entonces, en esa medida, las personas me responden, ¿sí? Después de que yo participo dentro del grupo, las personas me responden, aunque no me respondan a mí directamente, lo cual es bastante bueno porque es un acto de agresión, se considera un acto de agresión en los grupos de autoayuda que son más o menos sanos, pues dirigirse hacia una persona en particular en el momento de la sesión debido a lo que dijo, ¿verdad? Pero sí puede de alguna manera, a partir de la identificación de lo que yo hacía mención, pues ahora una interpretación, es decir lo que a él le parece que le pasaría en, digamos, en otra persona, ¿no? O identificarse, es que tú eres como yo, y entonces yo pienso esto y esto, ¿sí? Esa es una forma de identificación de la identificación proyectiva, lo cual es muy bueno porque disminuye los niveles de agresión, sobre todo hacia sí mismo. Entonces digo, sí hay que pensar, ¿verdad? Que también la estrategia de asistir cotidianamente a los grupos, pues proporciona mucho alivio. No se diga, por ejemplo, el tema catártico, que la verdad es un tema muy superficial, pero sí inhibe la ansiedad, ¿verdad? A cierto nivel. Nos podemos dar cuenta muchas veces que la asistencia constante a los grupos de autoayuda produce reducciones fundamentales en los niveles de ansiedad. Por ejemplo, existe el relato de las personas que acuden a los grupos de manera cotidiana, que duermen mejor, así, le hice llanamente. Asistir a una reunión en un día determinado, sobre todo si se trata de la reunión de la noche, permite a esa persona dormir mejor. Y vaya, que pues está muy provechoso esto, ¿no? Dada, vamos a decir, la prevalencia actual de casos de insomnio, ¿sí? Entonces, las personas que no duermen y que están en un proceso de recuperación de las adicciones, pues, está, esto de manera muy provechosa, ¿no? De asistir a junta para poder dormir, gracias a la catarsis que se hace. Y bueno, ¿qué más hay? O sea, hay muchas situaciones
relacionadas, ¿sí? Con la prevención de recaídas. Hablemos, por ejemplo, de la creatividad que podríamos tener nosotros para en el día a día, es decir, un día a la vez, procurarnos a nosotros mismos, ¿sí? Este, situaciones y cosas que nos favorezcan en la recuperación de manera muy consciente y también de manera muy consistente. Me puedo preguntar a mí mismo, ¿qué me voy a dar hoy para avanzar en mi proceso de recuperación? Voy a practicar un paso, voy a ayudar a otra persona, voy a aprender algo más acerca de la adicción, voy a practicar algún ejercicio físico, etcétera, ¿sí? Me parece que es buena, digamos, idea tener cotidianamente ideas creativas para mejorar. Y yo creo que esto va para todas las personas, ¿sí? Todos deberíamos de tener todos los días una lluvia de ideas creativa que nos lleve a mejorar. Y en esta medida, pues claro que está la generación de nuevas ideas. He sabido también que las personas que tienen problemas de adicción tienen muchas veces este problema de los núcleos depresivos y que el tratamiento de los núcleos depresivos implica la necesidad de generar nuevas ideas, nuevos pensamientos, que de alguna manera al elevarse la calidad de los pensamientos empieza a restarle un papel protagonista a los pensamientos pesimistas, destructivos, catastróficos, ¿sí? Entonces, aunque pareciera que es algo como si, es decir, hazle como si tuvieras pensamientos positivos y trata de generarte positividad, aunque no creas que es algo que es tuyo, pues trata de hacerlo, ¿no? O sea, trata de hacerlo porque de alguna manera estás ocupando el campo de la negatividad que te puede llevar a la autodestrucción. Estamos hablando también, por ejemplo, pues del aislamiento, de la deshonestidad con uno mismo y con los demás, cosas de esa índole que verdaderamente tienen que estar, digamos, muy en la percepción constante de la persona que se quiere prevenir de una recaída. Esto no quiere decir que todo el día y a todas horas vamos a estar alertas con respecto a este tema. Sin embargo, por ejemplo, al final del día preguntarse, el día de hoy estuve en riesgo de recaer en el uso de sustancias, que esto es propiamente, bueno, parte del inventario personal que los adictos en recuperación realizan cotidianamente en las noches. A ver, estuve en un momento dado el día de hoy en riesgo de recaer y esto también puede ir en un momento dado para otro tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, sabemos muy bien que cuando se descuida la recuperación de las adicciones, en este caso la adicción a las sustancias, pues puede ser que haya otras manifestaciones de la enfermedad, como puede ser la adicción al sexo compulsivo, la adicción a las compras compulsivas, la adicción a la comida compulsiva, la adicción a apostar compulsivamente y así, ¿no? Entonces, yo tengo que darme cuenta también de que de pronto, en un pequeño lapso de tiempo, puedo tener una conducta compulsiva, autodestructiva, que no signifique necesariamente consumir drogas otra vez, pero que sí tiene que ver en un momento dado con el inicio de un proceso autodestructivo que a lo mejor tardará mucho tiempo, meses, años, en generar una conciencia, con lo cual, pues sí, la verdad, la recuperación de las adicciones, de la adicción, se ve muy comprometida. Entonces, pues bueno, o sea, sí, hay mucha tela de dónde cortar en esto de prevenir la recaída, ¿no? Obviamente la vida espiritual justamente nos previene de una recaída, porque en la mayoría de los casos de los adictos en recuperación, ninguno que tenga una vida espiritual, es decir, algo relacionado con la oración, con la meditación, con la práctica de principios espirituales. Ninguna de estas personas que realiza todo este tipo de acciones para su mejoría, pues se encuentra en riesgo de recaída, ¿no? O sea, nadie recae orando, ¿sí?
Nadie recae meditando, ¿sí? O sea, esas son cuestiones que debemos de tomar muy en cuenta. A lo mejor otra vez tenemos que hacer como si nuestras oraciones fueran efectivas, como si en nuestra meditación recibiéramos de alguna forma identificar la voluntad universal o la voluntad del poder superior, etcétera. Pero sí existe, ¿verdad? Esa, digamos, correlación negativa entre que si practico la espiritualidad, seguramente no recaeré. Y bueno, o sea, les digo, son una serie de factores que a mí se me van ocurriendo, ¿verdad? En estas pláticas. A veces las hago en asociación libre, ahora la estoy haciendo con un poquito de estructura, no mucha, pero estoy hablando de la aceptación y la conciencia de enfermedad, de la adherencia al tratamiento, de la resiliencia en relación con la prevención de recaídas, ¿sí? Todo esto, vamos, o sea, si yo me doy cuenta resilientemente de que estoy teniendo un cambio positivo en mi personalidad, en mi carácter, y que cada vez estoy con mejor ánimo, con mejor disposición para trabajar, con mejor disposición para ayudarle a los demás, etcétera, pues seguramente me estaré ahorrando la recaída. Entonces, esto es muy de tomar en cuenta. Hagamos, ¿verdad? Esto va para los adictos en recuperación. Hagamos un trabajo para nosotros mismos el día de hoy, basados en la aceptación, basados en nuestro compromiso para cambiar, basados en el reconocimiento de todas aquellas situaciones de éxito que hemos tenido durante nuestro proceso de cambio, de transformación positiva. Y pues bueno, lo voy a dejar aquí. Hoy lo hice dos veces porque la primera vez no se oyó, pero creo que me permitió este ejercicio de constancia, asentar más toda esta temática. ¿Que por qué estoy hablando tanto de recaída o de prevención de recaídas más bien? Pues es que sí, a mí me parece un tema importante, un tema que se puede quedar aquí, que además es un tema que se puede de alguna manera replicar en estos videos y ayudarle a las personas a darles ideas, nuevas ideas, como señalo en estos esfuerzos creativos, pues para que no recaigan, para que se ayuden, ¿verdad? Al ver el video, por ejemplo, si buscan prevención de recaídas en Google y sale este video, pues lo pueden ver y se pueden ayudar de alguna manera para no recaer. Y bueno, pues aquí lo dejamos. Les agradezco que me hayan escuchado. Algo más será revelado. Vamos a ver el próximo miércoles, ¿verdad? Otra charla sobre prevención de recaídas. Les agradezco mucho y pues nos veremos el próximo miércoles. Gracias.